Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Te Cuento. Hoy hablaremos de la historia de los rayos X, pero ¿qué rayos con los rayos X y por qué no rayos A o M? Y como sabemos que te va a encantar la historia, suscríbete si aún no lo has hecho y dale like a este video. La radiología surge propiamente el 8 de noviembre de 1895 con el descubrimiento de los rayos X por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que revoluciona la manera de cómo se exploraba al paciente en esa época, permitiendo ver el interior del cuerpo sin necesidad de un proceso quirúrgico o de alguna exploración en alguna clase de anatomía de la época. Como todos los descubrimientos, no fue una invención de una sola persona, sino que las conexiones de la curiosidad y el interés de lo que estaba sucediendo en la época en cuanto a experimentos en física hicieron que el Dr. Röntgen se interesara profundamente por los experimentos con el tubo de rayos catódicos de Hittorf y Crookes, y repitiendo experimentos del húngaro Philipp Lenard sobre la fluorescencia del platino cianuro de bario fuera del tubo de vacío. Comencemos situándonos en el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o de la ilustración, y esto fue anterior al descubrimiento de Röntgen. Tanto en Inglaterra, en Alemania, en Italia y sobre todo en Francia, estamos en el amanecer de la ciencia experimental. Aparecen grandes científicos e inventores, se realizan interesantes ensayos acerca de las descargas eléctricas en gases enrarecidos, esto es, conseguir dilatarlos para aligerar su densidad y obtener el paso de la corriente eléctrica. Los gases de por sí son cuerpos muy impermeables a dicha corriente, por tanto, todos estos científicos coincidían en que si se encerraba un gas, cualquiera en un tubo de vidrio provisto en cada uno de sus extremos de un electrodo de platino, y se conectaba en sus extremos a una bobina de Ruhmkorff o la llamada bobina de inducción, que es un transformador, y a continuación se ponía en funcionamiento, se observaba perfectamente que no había paso alguno de corriente. Pero si por un lateral se succionaba progresivamente el gas, la corriente persistía en no pasar hasta que el gas había desaparecido en casi su totalidad. Entonces, el tubo se llenaba silenciosamente de una extraña y temblorosa luz de un precioso colorido. Esta luminiscencia era la señal de que el poco gas que quedaba se dejaba atravesar por la corriente. Y este colorido era cambiante y dependía de la naturaleza del gas que se había encerrado en el tubo. El color resultante era violeta para el aire, verde para el ácido carbónico, rojo para el hidrógeno, púrpura para el nitrógeno. Y también se pudo comprobar que al colocar la mano encima del tubo iluminado, este estaba frío, por tanto, la luz que emitía era luz fría. Debido a los trabajos que en ese sentido llevó a cabo el físico alemán Heinrich Geissler, lo que era el huevo eléctrico, entre comillas, se convirtió en la famosa ampolla de Geissler. Y se trataba de un tubo de cristal de formas variadas, en cuyo interior se había hecho el vacío con una máquina neumática y cuyas extremidades se habían fundido con un soplete. Además, el paso de la corriente determinaba en el vidrio un fenómeno particular que encontramos en la variante que sería el tubo de Hittorf-Crookes. A este fenómeno se le dio el nombre de fluorescencia. Esta ampolla o tubo de Hittorf-Crookes, o llamada sin más Crookes, y digamos que esta ampolla, para que tengan una idea, luego se adaptó para los monitores de la televisión. Este disponía de dos electrodos, cátodo por un lado, que era el lado negativo, y ánodo para el positivo. Y entraba en su interior lo que era la corriente por cada uno de sus extremos. Luego, cuando pasaba dicha corriente, una fluorescencia violácea verdosa se presentaba en uno de los extremos del vidrio y en el otro extremo quedaba oscura. Y entre la parte central del tubo y el ánodo se veían algunas estrías brillantes. La apariencia general del fenómeno parecía pues establecer que el cátodo partían rayos que solo se volvían visibles al contacto del ánodo, y esto se denomina rayos catódicos. Muchos se acercaron al descubrimiento de los rayos X, pero no pudieron aportar sus conclusiones.
Algunos científicos intercambiaron experiencias beneficiándose mutuamente y otros, como el físico húngaro Philipp Lenard, facilitaron el camino para el gran descubrimiento, pero solo el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen pudo materializarlo, demostrarlo y exponerlo públicamente. Este fue el triunfador, aunque reconoció modestamente que tuvo un precursor que fue el profesor Lenard. En la exposición de su descubrimiento, publicado en las Actas de la Sociedad de Ciencias Naturales de Würzburgo, en Alemania, el profesor Röntgen cuenta cómo fue guiado a descubrir que los tejidos musculares son permeables también a los nuevos rayos, con exclusión de los huesos que eran fosforescentes. Pero, entonces, ¿cómo se produce el descubrimiento de los rayos X? Primero debemos saber qué son los rayos X y se le denomina a estos a lo que es una radiación electromagnética ionizante invisible para los humanos, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, etc. Los rayos X son una radiación ionizante porque al interactuar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma, es decir, originan partículas con cargas, los famosos iones. Es sabido que el profesor Philipp Lenard sostuvo que los rayos catódicos eran de la misma naturaleza que la luz y observó que pueden salir del tubo donde se originan a través de una fina lámina de aluminio, producir una impresión sobre una placa fotográfica y recorrer cierta distancia en el aire. Pero, como se suele saber, los descubrimientos terminan perteneciendo al que mejor los sabe presentar y explicar. Tanto es así como en la fecha del 8 de noviembre de 1895, Röntgen estaba trabajando en su laboratorio con un tubo de Crookes y para evitar la fluorescencia que se producía en las paredes del vidrio del tubo por la acción de los rayos catódicos, el profesor lo había revestido con una envoltura de cartón pintado de negro. Luego conectó ambos extremos a un carrete de Ruhmkorff, que es un tipo de transformador eléctrico, e hizo pasar la descarga por el tubo. Inmediatamente vio que en la placa, situada a cierta distancia en la que había extendido una capa sensible de platino cianuro de bario, la fosforescencia del compuesto químico era completa y desaparecía al apagar el tubo. Determinó pues que los rayos creaban una radiación muy penetrante, pero invisible, y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer Bertha Röntgen. Los llamó rayos incógnitas o rayos X, porque la X al final representa una incógnita, porque no sabía qué eran, solo que eran generados por los rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. En Europa Central y en Europa del Este, los rayos se llamaron rayos Röntgen, pero gracias a Dios, para aquellos que no hablamos alemán, se quedó más extendido el nombre X, que es algo más fácil de pronunciar y escribir. Y se dice que antes de que le concedieran el Premio Nobel de Física a Röntgen en 1901, la relación entre Röntgen y Lenard era cordial, pues se conservan sendas cartas donde Röntgen le pedía a Lenard que le recomendara la dirección del fabricante de la lámina de aluminio para reproducir los experimentos de los efectos de los rayos catódicos en el vacío que previamente ya había intentado Lenard. Este último, Lenard, le responde tan amablemente que hasta le envió las 2 hojas de aluminio de su propio stock con el espesor que había utilizado para dicho experimento. Y a pesar de que en 1905 Lenard también recibió el Premio Nobel de Física, no sirvió para apaciguar su enemistad con Röntgen, porque Lenard también se consideraba el descubridor de los rayos X. Rápidamente, este descubrimiento se divulgó por el mundo. Sin embargo, la rápida difusión de las impresionantes noticias se pueden atribuir a su compañero de estudios y profesor de física en la Universidad de Viena, Franz Exner. Ernst Lechner, profesor de física de la Universidad de Praga, escribió el primer artículo sobre el increíble descubrimiento junto con su padre, editor del periódico de Viena Die Presse. Y el artículo se publicó al día siguiente. La historia se comunicó por telégrafo a Londres y desde allí se divulgó por todo el mundo en pocos días. Fue tanto el impacto del descubrimiento de los rayos X que fascinó e inquietó a la sociedad, pero no evitó que figuras tanto de la plebe como de la realeza se tomaran radiografías de sus manos, como las del emperador alemán Wilhelm II y del zar Nicolás y la zarina de Rusia.
También en la cultura popular surgieron mitos urbanos como el de la ropa interior a prueba de rayos X. Se le atribuyeron efectos hipnóticos a los rayos y esto mejoraba las sesiones de necromancia y espiritismo. Se decía que se podía transformar una pieza de metal en oro si se irradiaba por 3 horas con dichos rayos, o hasta que se podía corregir las conductas de los criminales. En fin, que de la ignorancia siempre se aprovecha un charlatán. Fue tanta la repercusión pública que en mayo de 1896 en los Estados Unidos fue Thomas Edison que montó un espectáculo especial sobre los rayos Röntgen en la exposición de luz eléctrica en la ciudad de Nueva York. Pero Edison terminó su espectáculo sobre este rayo en 1904, después de que su asistente principal, Clarence Daly, muriera de quemaduras causadas por los rayos X. Sin embargo, en el transcurso del 1896, también se descubrieron las desventajas de los rayos X, y los investigadores comenzaron a buscar soluciones técnicas a la exposición de la radiación. En general, la exposición a dosis bajas de rayos X, como la que se reciben durante las radiografías habituales, no son perjudiciales. Así que tranquilidad, que esto es una técnica que se ha ido perfeccionando con el tiempo y afortunadamente es muy útil en la medicina actual. Así que gracias por escucharnos y si te ha gustado la historia de este interesante descubrimiento, suscríbete, dale un super like, comenta y no deje de compartir, que nos ayudas a llegar a más personas que como tú les encanta saber la historia de las cosas. Así que hasta la próxima. Adiós.